bueno, comentando, Sí, y lo que alcancé a ver de una parte de la presentación de la socialización, sí, la base es la primordial, que es la familia, y va de la mano la escuela. Por ejemplo, la familia representa la primera base de la socialización de un niño. Eso es lo que creo este es el núcleo. Por eso, para mí son dos bases muy importantes. La primera es la familia y la segunda es la escuela. Eh, bueno, en la primera instancia, en su, ¿cómo lo puedo decir? En su inmensión social, así, sí, bueno, bueno, en el contexto, la sociocultura, a través de una enseñanza de la cultura, la base son los valores, la actitud y normas, que esto viene dentro de la base de socialización familiar. Y referente a la escuela, pues esta complementa y amplía como un principio de la intervención educativa. Lo habían comentado ustedes y bueno, yo nada más para mí la base es la familia y va agarrado de la mano la escuela. Referente que estaban hablando mis compañeros de, pues, que existen, ¿no? No existen, de una concepción de un hijo y cómo de ahí va partiendo. Existen muchísimos métodos, pero ahorita ya hay un descontrol, tanto valores, morales, ya se perdió. Lo comentó Monse, que ella que es docente y ya está ahora sí que ejerciendo, ella comparte que ha tenido muchos problemas a raíz de un tiempo para acá que ya todo se está perdiendo, o sea, ya los papás ya no son como antes, la, la, la infancia ya no es la misma que antes, ya todos están más en un medio. Nayeli lo comentó, que nos volvimos más cibernéticos, estamos plasmados en un aparato y se está perdiendo lo que son las bases que estamos tocando. Y bueno, la socialización para mí se corrompe definitivamente porque ya no somos los que antes en su momento habían educado. Y había una doctora que yo había escuchado que dijo, los valores no se van porque no tienen a dónde irse, simplemente no se practican. Y eso hace que nosotros tengamos problemas con la sociedad. lo que sí es verdad, interesante, Moni, Ruiz, lo que sí es verdad es que ya no somos los mismos, eso no hay que olvidarlo, vamos cambiando, ya no somos lo que fuimos y qué bueno, porque si alguien dice, oye, profesor, sigo pensando lo mismo que hace 5 años atrás, es una señal inequívoca que no ha pensado nada, hay que tener cuidado con eso, muy bien. Pero, por ejemplo, Ruiz, ¿qué has observado tú donde vives? Desde tus vecinos, desde tu trabajo, ¿qué has observado? ¿Hay carencia de valor o se trabaja bien este punto? Sí, hay carencias de valores. De hecho, es un pueblo en donde yo me encuentro. Ahorita con esta etapa de la educación, Sí, hay muchos problemas para poder tomar pues, clase, no tanto por una computadora, existe la televisión, pero la verdad hay muchos niños que están afuera jugando, no tienen esa disciplina para poder, bueno, yo tengo animalitos, vienen a distraerse y la verdad, una vez mi esposo dijo, estos niños van a ser los próximos rateros, son los rateros del futuro por cómo se manejan. pues ojalá que no. Eh, ¿Se acuerdan, por ejemplo, bueno, algunos de ustedes son psicólogos, está también la propia teoría de Carl Gustav Jung, del Sigmund Freud, que ellos argumentaban que infancia es destino, pero sin embargo podemos decir que hemos visto casos también, yo se lo digo por experiencia propia, hay jóvenes que son muy rebeldes y uno puede decir, esto no tiene futuro, pero resulta que ellos son los exitosos, ¿no? No hay que tener cuidado con estas circunstancias. Lo que sí, bueno, Rousseau estuviera muy contento. Ves que Rousseau proponía que los jóvenes se educaran en la naturaleza, deja que jueguen con los pájaros. Rousseau estuviera contento ahorita, Sí. pero
Pero yo creo que ojalá que esta concepción, pues, trabajemos en ello, en lo que podamos. Pero también no se les olvide esto, un docente también tiene que tener un buen equilibrio mental para poder enseñar correctamente. Un docente tiene una carencia fuerte, no va a poder enseñar y va a encontrar dificultad. La docencia no es nada fácil, pero requiere un trabajo. Muy bien, señorita. Por ahí veo algunas señas que me está haciendo el joven Javier. No sé si será una seña sectaria de un culto, no sé. Adelante, joven Javier, por No, favor. sí quiero participar. Ah, adelante, perdón, Profe, ya sí estoy quiero interpretando. participar antes que se me vaya la idea, profe. Sí, adelante, adelante, Entonces, adelante. ahorita, antes de que termine sobre la lectura, Sí, lo que yo entendí de la lectura del entorno familiar estaba, bueno, no como tal, pero llevados de la mano, que era lo de la familia, lo social, lo cultural y lo político, que uno era como en cadenita que iban, el individuo se iba a comportar dependiendo cómo era el entorno y cómo iba avanzando lo cultural. Y también se me olvidó. Lo que había comentado hace un ratito de que estaban solamente en búsqueda de la felicidad. Para mi punto de vista, yo siento que los jóvenes de ahora buscan como que una felicidad como que errónea, ¿no? Ya están más como, van como más en búsqueda de las cosas materiales, como que algo rápido, que como que algo ya una felicidad se podría decir entre comillas absoluta, ¿no? Lo que para un bien del individuo, ¿no? Cómo se sienta realmente, ¿no? Ya contemplando de los valores, si una persona busca tener un ejemplo, mucho dinero, muchos aparatos, pues buscaría su felicidad sería como que más más corta o menos duradera a que en realidad si buscara algo que en sí le buscara, que le diera más gratificación, ¿no? Para la persona. Ahí pero por ejemplo, joven Javier, ¿acaso tú no buscas el dinero, por eso estás estudiando? ¿Acaso no buscas eso? ¿O qué buscas tú? no, sí, pero en el sentido de que no como una felicidad como tal, ¿no? No puedo decir, tener dinero, tener 100, 200 pesos, soy feliz ahora o sea, ese sería como un aspecto más de supervivencia, ¿no? Sino en el sentido de que ellos lo buscan más como para tener una satisfacción momentánea, de Como si, tener, buscar el dinero y luego utilizarlo para que ellos generen algo así como más de su, de su interés, ¿no? Más más avanzado, no más como de algún vicio o una fiesta o algo así, ¿no? En ese sentido. interesante, joven Javier, yo creo que lo has comentado bien. Por ejemplo, esas cosas materiales son medios, no son fines, muy bien lo has comentado. Los fines, pues, son los otros intereses, por ejemplo, podemos decir, bueno, yo he trabajado mucho, pero es un medio para qué, voy a la playa con mi familia, voy a hacer tal actividad, son fines que generan cierta prosperidad, cierta alegría, y en efecto, de hecho, por ahí el sociólogo francés Lipovetsky, por ahí le recomiendo un libro que se llama La Era del Vacío. Él habla sobre ese punto que genera más vacío, genera un problema interno muy fuerte, excelente. Muy bien, cerramos con el joven Rubín, por favor, y entramos ¿La a la edad otra de qué materia. mencionó el libro, profesor? ¿Cuál? ¿El libro cómo se llama? La edad de... Se llama La Era del Vacío, de Gilles Ah, Lipovetsky. La Era ok, del gracias. Vacío. Sí, y si quieren ahondar un poco más también sobre el feminismo, hay otro de él mismo que se llama La Tercera Mujer. Habla del feminismo, dónde surgió, las partes, que aquí veo que hay muchas feministas muy rebeldes, pero bueno, ya yo me mantengo al margen. Muy bien, excelente. Y cerramos, Feminismo jóvenes. será. ¿Cuál? ¿Sí, adelante, Salas? No. Se me hace que La era del manejas, vacío y feminismo. sí, La Tercera Mujer se llama el libro.
Se me hace que tanto joven Salas como el joven Javier creo que nos avientan mensajes subliminales. Hace rato había una red cola, ahora palabras que no, es un mensaje subliminal esto. Bien, jóvenes, vamos, pues ya cerramos este tema. Claro, usted dirá, bueno, profesor, ¿qué demonio le pasa a usted? Hace falta ahondar un poco más. Pues son cosas que se tienen que vivir. Una cosa es reflexionar sobre los valores y otra cosa muy distinta es llevarlo a cabo. Yo creo que tenemos que también vivir los valores y ser también, pues, congruente con lo que hacemos. Y a veces hay contradicciones, no podemos evitarlo. Hay muchas contradicciones, a veces hay buenos docentes, pero malos padres, ¿no? A veces nos toca así que somos excelentes docentes en la escuela, pero cuando llegamos en la casa somos, pues, oscuridad. Entonces, trabajemos en ese punto. Muy bien. Vamos a empezar con la otra materia, diseño instruccional. Por ahí he aplaudido el trabajo que han realizado, excelente, va muy bien. Yo creo que ya nos estamos, pues, en el camino del trabajo, ¿no? Del constructo. Bien, ¿cómo le fue con el profesor Robert Schwartz? Pensar para aprender. ¿Cómo les fue con esa literatura, jóvenes ilustres? Pues me parece muy interesante. Sí. Lo complicado es llevarlo a la práctica. Porque pues obviamente él nos relata lo que hace en su modelo, en su escuela. Es un proceso largo enseñar a pensar, ¿no? O sea, nos da una receta o trata de darnos una receta de cocina que creo que en el caso de la pedagogía es una idea excelente, porque en la pedagogía, la didáctica, todo es teórico y todo está en un idilio y todo parece como que vamos a llegar a un salón donde los chicos están sentados y entonces están ávidos de conocimiento, todos están en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces esa idea idílica de los teóricos en pedagogía y en didáctica, pues aquí cambia un poquito, ¿no? Aunque sigue, bueno, pensando en que todos van a participar y todos son magníficos alumnos, al menos sí nos da algo más de realidad, ¿no? Algo que no está en la teoría, que no está solamente en esa parte. Nos da incluso método, nos enseña cómo construir, cómo hacerle, ¿no? Eso es lo interesante de la lectura, que sí nos dice cómo hacer, porque la mayoría de las personas te hablan como los curas a veces, ¿no? Cuando no saben explicar algún fenómeno, pues que te dicen los caminos de Dios son misteriosos y entonces ya con eso ya se resolvió la duda. Vas a caer en una herejía, joven Rubín. Yo creo que te voy a hacer una inquisición personal. Entonces, así te dicen las personas, ¿no? Que dicen también que esas personas que te enseñan a enseñar, pues que no han practicado esta cuestión, esas vacas sagradas que están ahí en el Olimpo, pues nunca han estado en práctica a veces, ¿no? A cualquier nivel. Entonces te hablan de cosas idílicas y aquí pues el autor sí nos está hablando precisamente de cómo hacerle, ¿no? Eso es lo interesante. Obviamente es un proceso largo, eso es el único problema. Habla que hay que empezar desde la primaria, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para empezar y me parece muy importante que te va dando estos tips, ¿no? Te va diciendo cómo enseñar a pensar, cómo generar las ideas, cómo analizarlas, ¿sí? Todas cuestiones de pensamiento, cómo ir haciendo incluso el modelo que propone de cómo ir comparando y contrastando, ¿no? Las dos ideas, en qué se parecen, en qué se diferencian, una idea principal y la conclusión, ¿no? O sea, a mí ese esquema pues me parece muy interesante para ir enseñando a pensar a los chicos, aunque sea a lo mejor no, yo por ejemplo solamente tengo primero de secundaria, ¿no? A lo mejor no logro llegar hasta el nivel que él logra después de 3 o 4 años, pero al menos vamos por ahí, vamos poco a poco para poder enseñarles a pensar. Ya después nos habla de niveles más altos, ¿no? Va como Bloom, va como por niveles de pensamiento, incluso lo cita por ahí, ¿no? Pero entonces, fíjate, una vez que aprendemos...
Perdón que te interrumpa, joven Sí, sí. Rubí, pero fíjate, en el nivel de secundaria que comentas tú, también las ideas nos pueden salvar la vida. Sospechar un poco de algunas personas que nos quieran hacer daño, ¿no? Y decir, a ver, espérame, esto me está engañando, ¿no? La inocencia es bueno, pero hay gente que se aprovecha de esa inocencia, ¿no? Excelente, adelante, Rubí. Y bueno, entonces, pues nos va diciendo, bueno, ya llegamos a este nivel, ya saben más o menos cómo diferenciar, ¿sí? Pasamos a otro nivel, donde, bueno, ya los chicos empiezan ya que cada uno piensa y que tiene este constructo de cómo diferenciar y cómo comparar o analizar, en este caso, pues ya entonces pasamos a lo que sería el pensamiento colaborativo, que también hace la diferencia, ¿no? Que no es aprendizaje colaborativo, que no, más bien que no es trabajo colaborativo, perdón, sino Claro. pensamiento colaborativo, porque están partiendo de esa misma metodología de analizar ciertos constructos, para entonces sí poder, cada uno de sus pensamientos, poderlo poner en práctica para una resolución de algún tipo de problema. Y bueno, lo más importante a mí, que me pareció a mí, pues es lo que llama al profesor, ¿no? Porque ya nos dice, bueno, nosotros vamos a ir guiándolos, vamos a ir haciendo, pero también nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues al parecer su propuesta es precisamente las interrogantes, ¿no? Los tipos de preguntas que les vamos a ir haciendo para que ellos puedan, ¿perdón? Adelante, Rubí, adelante. El tipo de preguntas que tenemos que hacer en este tipo de aulas para poder hacer que ellos vayan llegando a ese nivel, ¿no? Esas preguntas con las que vamos a ir construyéndoles, que bueno, ya no son esas preguntas exploratorias que son a un inicio, ¿no? Sino ya preguntas directas, preguntas para ahondar más, preguntas de extensión, como él le llama, ¿sí? Todo este tipo de preguntas directas de extensión, de elaboración, de clarificación, de desafío, todo que nos lo pone incluso en cuadritos para que también nosotros vayamos aprendiendo mucho más fácil, pues me parece muy interesante, ¿no? Hasta llegar al aprendizaje por indagación, que al parecer está así como en la cúspide, al menos de estos 2 capítulos que fuimos viendo. Seguramente me voy a quedar con ese libro, lo voy a tratar de leer más adelante porque me parece muy interesante la propuesta. Gracias por enseñárnoslo. Y me parece sí muy interesante porque, como le digo, me da una receta más real, más vívida y en proceso, ¿no? De lo que se puede hacer, incluso con ejemplos. Eso es lo interesante. No se queda en la teoría de cómo y entonces, sino que lo da muy, muy práctico, ¿no? Me parece muy interesante en ese sentido. Sí, muy interesante, Rubín. Yo creo que la editorial Innovación Educativa, que es una editorial española, empezó hace 2 años a trabajar a todo vapor. Ha sacado muchos libros. Yo tengo muchos libros de innovación educativa actuales, publicado hace 3, 4, hasta 1 año. Si gusta, se los puedo pasar todos. De hecho, lo he subido a la plataforma algunos, se los puedo pasar. Y sí tiene razón, y sobre todo pensar de qué manera más adelante, por ejemplo, en el diseño instruccional se va a pedir que tú pongas qué tipo de trabajo, qué tipo de tareas deben de reportar los jóvenes. Y ahí puede entrar esa propuesta del profesor Robert para decirle, a ver, haz esta actividad y me entregas este trabajo. Perfecto, para que no se caiga en lo rutinario, un resumen, demonios. Y sí genera, yo creo que mucha dificultad. Y lo comentas bien, una pregunta detonadora, conceptos que nos genere dificultades. Es decir, siempre se ha dicho, la escuela tiene que problematizar la vida. De hecho, de ahí viene ese tema filosófico. De hecho, Robert Schwartz, si comprendemos, por ejemplo, él es filósofo. Entonces, es importante problematizar la vida del joven para que él se dé cuenta cuáles son las dificultades. Sobre todo, como les he comentado, te puede salvar la vida. Muy bien, excelente, Rubín. Vas muy bien. Ahora para el segundo parcial, aquí el joven Salas. Adelante, por favor. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos. Adelante. Fuerte y claro. Ok. Sí, gracias. Oiga, solamente para aclarar mi última bromita, que decía usted que hay muchas feminazis, le decía yo
feminazos también, porque ya ve que ahora con el lenguaje inclusivo, pues también somos Javi y yo feminazos. Estás ya fichado, estás fichado ya, joven Salas. Oiga, fíjese que ahorita lo que te comentaba mi compañero es muy importante porque este tema, yo recuerdo en una ocasión que investigaba yo cómo podría memorizar cosas que eran importantes en ese momento y llegué a 3 palabras que decía impresión, repetición y asociación. Y hasta que no las llevé a la práctica, pude entender el impacto, como decía el profesor Amílcar. O a veces vemos cómo se puede aprender o teorizamos de la metacognición, que también nos habla este autor que es importante saber la metacognición para poder entender el proceso. Totalmente, permíteme tantito, joven Salas. Señorita Sara, te pido por favor que tengas una postura correcta, por favor, en esta sesión. Te sientas en la silla, por favor. Muy bien, adelante, joven Salas. Sí, entonces le comentaba que en alguna ocasión, más allá de la teoría, como decía el profesor Amílcar, Sí. Investigué 3 conceptos que decía impresión, repetición y asociación. Y Sí. de esa manera pude tener acceso a cosas que ni yo mismo me imaginaba que podía retener por largo tiempo en la cabeza, ¿no? En la memoria. Sí, 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 Entonces sí. ahorita lo que me decía, lo que comentaba el maestro Amílcar es más interesante porque a veces teorizamos en la palabra metacognición, pero realmente ¿cuál, no? Cuando hice yo mi servicio en el Centro de Atención para Adicción, recuerdo que a los chicos que empezaban con problemas les decía, quiero que me des el significado de 5 conceptos que son procesos mentales, que era aprender, entender, elegir y decidir. Y yo haciendo un ejercicio ahorita, si alguien le preguntara al más cercano que tengo aquí, a joven Javi, Sí. le diría, dime la diferencia entre elegir y decidir, le costaría trabajo, ¿eh? A pesar de que tiene conocimientos de los procesos mentales. Entonces creo que esta parte que comentaba al final el maestro Amílcar es importante, o sea, siempre el aprendizaje basado en el pensamiento, lo decía usted al final, es la invitación a meterlo en el conflicto al estudiante a manera de que llegue a una metacognición. O sea, que él mismo elija, pero meterlo en el conflicto. O sea, ¿de qué manera vas a aprender esto? Ah, bueno, puede ser de esta manera, de esta otra, pero no nada más sabiendo qué es la metacognición, ¿no? Hay que buscar estrategias para llegarla, ¿no? Entonces, esa es mi aportación. Interesante, joven Salas. Sí, a veces, como ustedes saben, ustedes que ya son docentes, a veces suponemos que lo que estamos diciendo los alumnos ya lo saben o lo comprendieron. Y a veces resulta que no es así. Hay alumnos rezagados y sobre todo, no es que los alumnos sean tontos, simplemente uno no se expresa correctamente y sobre todo no brinda las estrategias de aprendizajes adecuados. Entonces, sí es interesante ese tema. Yo creo que nos brinda, profesor Robert, algunas pistas para que nosotros podamos utilizarla en nuestro diseño instruccional. Por cierto, la tarea para la siguiente va a ser ya desarrollar el tema 3, igual con sus variables, con sus concepciones. Yo creo que van en buen camino y pues y de eso se trata la educación. Vemos inclusive muchos teóricos, al propio Rap Taylor, a Hilda Taba, vemos a Ángel Díaz Barriga, Hugo Aboites, y son pedazos de libros de 800 páginas y te das cuenta que pues son teorías a la vez. Uno quiere conocimientos de utilidad que nos ayuden en la vida. A ver, ¿cómo puedo yo vivir mejor? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Más en los jóvenes. Porque aún que los jóvenes lo vean ustedes tan seguros, tan rebeldes, traen mucha necesidad y sobre todo de escucha. Vean ustedes en sus experiencias cuántos niños, cuántos jóvenes
no se han acercado con ustedes y le piden algún consejo. He ahí también donde entra la parte también de una buena salud mental del propio docente. Un docente tiene que tener un buen equilibrio emocional, porque si no es así, va a generar mucho conflicto. Tengan mucho cuidado ahorita. Las cosas se hacen virales de la noche a la mañana. Tengan mucho cuidado qué dicen, qué expresan y cómo ustedes abordan la parte de la educación. Muy bien, joven Salas. Rubín, ¿alguien más quiere compartir? Yo, prof, Adelante, adelante. al estar leyendo lo de la lectura, me acordé de que llegó un momento de que, no me acuerdo si lo leí, no me acuerdo el personaje, que había hecho como una comparativa del cómo aprendían antes, se puede decir que la época de los filósofos, que era antes, ¿no? Que a una edad temprana de 12 años ellos ya tenían como que un pensamiento, se puede decir, avanzado de lógico matemático, de pensamiento crítico, y hizo la comparativa con la actualidad, que ya el joven tenía como mayor dificultad en tener en abarcar ese tipo de temas. O sea, hizo esa gran comparación y se notaba la diferencia, ¿no? Que era, ¿cómo era posible que antes un joven de 12 a 13 años pudiera tener estos tipos de conocimientos y ahora los adolescentes de 16, 18 años puedan estar apenas aprendiendo a realizar este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que yo me quedo con lo que relaciono con la lectura, que cómo es posible que sí es importante enseñarles a los nuevos jóvenes de cómo poder pensar, ¿no? O sea, no en el sentido de que tener su raciocinio ahí en tomar sus decisiones. Eso es todo, profesor. Muchas gracias, joven Javier. Aumenta más tu espionaje con la red Cola, pero muy bien, buen aporte. Sí, en efecto, tienes toda la razón. A los jóvenes griegos, antes de estudiar filosofía, que era como la ciencia superior en ese entonces, ahorita pues sabemos que es necesaria, no podemos hablar de una superioridad, tenían que pasar por la matemática pitagórica. Pitágoras era un filósofo presocrático. Él, de hecho, junto con Euclides, tenemos a Hipócrates, ¿se acuerdan de Hipócrates? Que es el juramento que hacen los médicos, entre comillas, para defender la vida. Entonces, el método matemático, los métodos también de análisis lógico te ayudan a dar un orden a tus ideas, porque lo hemos platicado anteriormente, uno pierde mucho tiempo en circunstancias que no vale la pena. Entonces, es importante canalizar bien la emoción. Ustedes lo saben, yo hablo como filósofo, organizar bien tus prioridades, sobre todo también dar cierto servicio adecuado, porque así la educación al final de cuentas es un servicio. Muy bien, excelente. ¿Alguien más para ya cerrar nuestra materia? ¿Alguien más quiere comentar? Yo. Adelante, por favor. Bueno, aquí también nos menciona a una autora llamada Sandra Parks. Dice de la metodología aprendizaje basado en el pensamiento, sustituye la enseñanza basada en la memoria por el pensamiento activo, que es de lo que estamos hablando. También puse que el objetivo, bueno, les ponían organizadores gráficos para motivarlos a buscar su propia información y seleccionarla. Y de ahí expresarla en escrito, y de ahí pensar en lo que escribieron. El objetivo era que se acostumbraran a utilizar esas estrategias con destreza, a desarrollar el hábito de la reflexión profunda ante cualquier situación conflictiva de la vida y a solventarla de manera eficaz. También puse que a través de programas sobre la enseñanza y evaluación del pensamiento eficaz integrado en el currículum y en
destrezas de pensamiento crítico y creativo. Eso fue lo que yo le entendí. Excelente aporte, señorita Álvarez. Gracias. Y sobre todo, vemos que la vida se trata de resolver problemas, eso ya lo sabemos nosotros los adultos, muchos jóvenes no. Yo creo que es importante también que la propia educación, que se dé cuenta que no solamente es una educación técnica, sino es una educación para la vida, una educación para que cuando surja una dificultad yo diga, bueno, me acuerdo del profesor, a ver cómo voy a arreglar esta circunstancia. Y sí, el autor nos habla de un pensamiento colaborativo, no un aprendizaje, sino un pensamiento que colabore para una mejor circunstancia, porque el aula de clase se convierte, al final de cuentas, en una realidad social. Vemos ahorita la sociedad, hay muchas contradicciones, que por ejemplo, que Peña Nieto anda en España, que la Paloma compró una casa, que un sinfín de contradicción, y eso nos puede llegar a preguntar, ¿todo esto me va a beneficiar a mí o no? Entonces, lo que se requiere es eso, señorita Denise. Y no sé si ha existido algún alumno que se ha acercado a ti, que ha dicho, profesora, muchas gracias por su aprendizaje, he aprendido. No sé si alguno se ha acercado a ti, te ha pedido consejo. Oye, maestra Álvarez, ¿cómo le hago para estos jóvenes, Javier y Gabo, que se portan mal en la clase? ¿Cómo le hago con ellos? No sé si ha Sí, de pasado. hecho, el día de ayer, bueno, mis compañeros equipo y yo hicimos el video que le dijimos que íbamos a realizar del diseño instruccional. Entonces, le comenté, creo que sí le comenté que iban a ser alumnas mías. Ellas eran alumnas mías Preparatoria, en ¿no? nivel bachillerato, pero pasaron a nivel universitario. Entonces, sus carreras se enfocan, van mucho de la mano con la mía y con todas las materias que yo les di. Tú eres Entonces, pitagórica, ¿no? Álvarez, tú eres pitagórica, ¿no? Vas en ese tinte de las matemáticas. ajá, pero soy administradora, entonces les di recursos humanos, finanzas, contabilidad, toda esa rama. Y una de ellas se fue a turismo. Entonces, en cuanto pasó su examen, me mandó un mensaje y me dijo, Miss, gracias, porque realmente la mayoría de lo que vino en el examen, pues lo vi con usted. Ella iba muy mal, tuvo un problema muy fuerte en su familia. Entonces, se acercó conmigo, me mandó un mensaje, me dijo, Miss, ¿puedo hablar mañana con usted? Le dije, sí, sin problema. Ya fuimos a hablar y todo, e iba muy mal en sus calificaciones, pero ella era una niña de excelencia, o sea, llevaba puro 10. Lo que bueno, yo me puse a estudiar con ella en mis horas libres y cuando yo terminaba mi horario de clases. Entonces, ella terminaba y yo terminaba y nos íbamos a la biblioteca a estudiar en días de evaluación y así. Entonces sí, eso son cosas que se le quedaron grabadas. Y sí, es muy bonito. Sí, totalmente. Hay una satisfacción que enriquece el alma, porque el cuerpo no mucho, porque la paga es poca, ¿no? Pero sí enriquece el alma. Y sobre todo yo creo que tú aplicaste un método pedagógico que tú ya lo sabías, porque no puedes ayudar a alguien si tú también traes esas carencias. Muy bien, excelente. Y de eso se trata. De hecho, la materia de diseño instruccional, la parte de trabajar, que usted dirá, oye, el profesor es un cacique, es un capitalista, es un Michael Porter, nos tiene trabajando a rajatabla y él mientras está viendo la telenovela a esta hora, ¿qué demonio le pasa al profesor? Pues miren, yo creo que al final de cuentas esta construcción nos puede ayudar como para dar pistas y Robert Schwartz también lo podemos ubicar en los trabajos que se va a pedir, porque una vez ya terminando estos tres temas de nuestra unidad, viene ahora lo que se le va a pedir a los alumnos o cómo lo vas a evaluar. Entonces, a lo mejor entra ahí una idea de Robert Swan y bueno, vamos a evaluar a los alumnos de esta manera. Perfecto. Es lo que hemos estado peleando como educadores. Buscar una nueva alternativa de evaluar a los alumnos. Ya basta con este mecanismo de medición del propio reactivo CEGEL, del Ceneval. Estamos luchando con este positivismo imperante que ahorita lo vamos a revisar en seminario de tesis, pero les quiero aplaudir
porque han trabajado bien y además les agradezco porque las pesadillas que me daba a medianoche se me han quitado. Ya yo considero que van trabajando muy bien. Pero sobre todo, no olviden esto, el humor es un consuelo, los invito a que tengan humor. Y el humor no es que se burlen de alguien, simplemente es para hacer un poco más ameno la charla, la plática. Es lo que tenemos ahora en esta plataforma, que no es una clase, es una charla de experiencia, porque ustedes ya son docentes y un servidor también se dedica a picar piedra. Pero bueno, yo creo que sigamos adelante. Ahorita regresando del pequeño receso, le doy la palabra a la señorita Moni Ruiz. Y muy bien, jóvenes ilustres, tomemos un pequeño receso y ahorita nos vemos aquí ya para cerrar nuestra materia de este Shabbat, a punto ya de terminar. Ahorita nos vemos, jóvenes.